¿Qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros una vez más, otro día más, gracias a Dios, en este devocional Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. De ya el 26 de octubre damos muchas gracias a Dios por otro día más de vida, no nos cansamos de agradecer a Dios por la vida. En verdad que es una bendición el poder movernos, el poder desplazarnos, el poder tener un trabajo, el poder tener el sustento, el poder estar al lado de los que amamos, pero sobre todo el poder tener el Dios que tenemos. En verdad damos muchas gracias a Dios y glorificamos a Dios por quien es. Y gracias a Dios por su palabra, porque es una herramienta maravillosa con la cual nosotros podemos caminar día a día, lo podemos conocer más, nos podemos conocer a nosotros mismos más. Y yo le invito a que meditemos en la palabra, en el pasaje de hoy. El pasaje que nos ocupa está en la epístola a los Gálatas, precisamente la epístola que hemos venido estudiando en estas series dominicales denominadas Un llamado a la libertad. Pablo escribe a los Gálatas y la temática de la carta es básicamente el tema de la libertad, de no caer nuevamente en la esclavitud de la ley, en la esclavitud del legalismo, sino caminar en una vida libre en Cristo Jesús. Y el domingo pasado nuestro pastor Arturo nos hablaba acerca de el llamado a la libertad que tenemos en la adopción. Gracias a Cristo Jesús hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces le pido que me acompañe ahí en su Biblia, por favor. Es Gálatas, es el capítulo número 6 de Gálatas. Vamos a leer los versículos 7 al 10 de Gálatas. Son estos 4 versículos, es muy breve el pasaje de hoy. Entonces le pido que me acompañe ahí en su Biblia. Yo mientras estoy revisando que aquí todo corra bastante bien, ya tengo aquí saluditos, benditos a Dios. Quiere decir que entonces todo corre muy bien. Me voy a permitir para todos ustedes hacer una breve oración y arrancamos con lo que sería el devocional de hoy, la reflexión de hoy y la lectura obviamente del pasaje. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este día, Padre, porque Señor, gozamos de la vida y no solamente eso, Padre, gozamos de una vida abundante. Es cierto, Señor, hay enfermedad, es cierto, Señor, de repente hay deudas, es cierto, de repente hay aflicciones, pero eso no quita, Señor, Padre, la bendición que tú das, esta vida abundante, Señor, y sobre todo te damos gracias por la vida eterna que nos espera en Cristo Jesús. Mi Dios, ponemos este día en tus manos y te pedimos que seas tú en nosotros atesorando una palabra de esperanza, Señor, que pueda bendecirnos y que también pueda servir para que nosotros seamos de bendición a otros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues le decía yo, si me gusta acompañarme, por favor, estamos ahí en Gálatas. Es el capítulo 6 de Gálatas. Leo a partir del versículo 7. Dice así: No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Mi hermano, mi hermana, hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y cuando leemos Juan, este famoso pasaje del Evangelio de Juan, Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron, dice la Reina Valera, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El término potestad no se refiere al poder, a un poder, ¿no? Porque muchos se han quedado con esa idea y entonces han adoptado la idea de que somos hijos de Dios y por lo tanto somos superiores a los demás. Y perdón mi hermano, perdón mi hermana, nosotros no somos hijos de papi.
No somos estos junior que podemos hacer y deshacer porque ahí está nuestro papi, ¿no? Y no sabes de quién soy hijo. No funciona así. Cuando Juan escribe este evangelio, la Reina Valera lo tradujo como potestad, pero en realidad el sentido de la palabra es derecho. A los que recibieron a Jesús, Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios, y ahí está la adopción. Cristo no solamente nos da este derecho, sino que también esto es un privilegio. Y nos lo ha dado para mostrar al mundo quién es Dios, para mostrar su justicia y su santidad, de la cual Pablo nos acaba de advertir. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de esa justicia y de esa santidad de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante este derecho? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante este privilegio otorgado por Cristo, esta adopción? Bueno, Pablo en este pasaje que acabamos de leer nos advierte de no vivir de manera egoísta, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada nos sirve ser hechos hijos de Dios, ser adoptados, si solamente vivimos o seguimos viviendo para satisfacer nuestros deseos o nuestros caprichos. Es como un niño, imagínese usted un niño que está ahorrando sus domingos o qué sé yo, trabaja lavando coches o qué sé yo, y ahorra para poderse comprar una pelota, ¿no? Y una vez que se compra la pelota, no la quiere compartir para que no se desgaste, ¿no? Entonces realmente, pues todo ese trabajo y la pelota misma se vuelve un absurdo. Entonces nosotros no hemos adquirido la adopción en Cristo Jesús para ser hechos hijos de Dios, para seguir viviendo para nosotros mismos. Aquí se presenta lo que se conoce como el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cuánto no se ha predicado acerca de este principio de lo que el hombre sembrare, esto cosechará, ¿no? Y tenemos que entender que el propósito no es nuestra prosperidad. El principio de la siembra y la cosecha no tiene como propósito nuestra prosperidad. No podemos caer en errores de tomar el evangelio que trata de Cristo, porque el evangelio son las buenas nuevas de Cristo Jesús y del reino de Dios, para cambiar la temática del evangelio y entonces hacerlo, por ejemplo, un evangelio de moralidad o de prosperidad. Por ejemplo, el evangelio de moralidad es este que busca exaltar las virtudes humanas de los personajes en la Biblia, omitiendo muchas veces la obra de Dios que está detrás de cada uno de ellos. Le pongo este ejemplo. Es muy conocido y ha sido muy predicado el pasaje de David enfrentando a Goliat. Y me he topado muchas veces, nos hemos topado muchas veces con mensajes como: mira, David enfrentó a Goliat, David fue valiente, entonces sé como David, sé valiente y enfrenta a tus gigantes. Y aunque está muy emotivo el mensaje, es muy motivador, el tema no es la valentía de David. No quiero restar mérito a la obra de David, pero seamos sinceros, en la narrativa bíblica, el tema no es la valentía de David. Este es apenas un pasaje, este encuentro entre David y Goliat es apenas un pasaje que nos narra la soberanía de Dios al escogerse un rey, y no solamente su soberanía, sino la sabiduría de cómo Dios escoge un rey, que a diferencia de Saúl, que fue escogido por los hombres, este rey será prefigura de Cristo, y será una parte muy importante en la línea de descendencia, lo que conocemos como la línea davídica, para la llegada de Cristo. Entonces, el tema central es el pacto que Dios hará con David. Ese pacto dice que lo saca de cuidar ovejas para ser rey de una nación, pero el propósito no era hacerlo rey, sino para que Israel se volviese una nación. Pero tampoco el propósito es que Israel sea una nación, sino para que de ahí Dios afirme el trono de David y de su casa en su descendencia. Es decir, que la casa de David tenga un descendiente que afirme el trono para siempre. Y ese descendiente es Jesús.
Jesús es el tema de la Escritura. Jesús es el tema del pasaje. Le pongo otro ejemplo. Jesús es tentado en el desierto, ¿no? Nos dice la palabra que Jesús es tentado en el desierto. Satanás le aparece en el desierto. Jesús estaba 40 días ahí en el desierto. Satanás le aparece y entonces tienta a Jesús y Jesús vence la tentación. Entonces, sé como Jesús, vence la tentación. Y nuevamente nos topamos con un mensaje muy emotivo. Ok, ya sé que tengo que ser como Jesús y vencer la tentación, pero ¿cómo lo hago? Y tenemos que aprender a ver la historia detrás de esa tentación. Israel es liberado de Egipto. Y en esa liberación Israel tiene que pasar por el agua. Ellos tienen que pasar por el Mar Rojo. Y una vez que Israel pasa por el Mar Rojo, pasarán 40 años en el desierto para ser probados. Y todos conocemos la historia. Israel falla. Israel falló. Pero note usted la diferencia. ¿Qué es lo que hacen los evangelistas? ¿Qué es lo que hace Mateo? ¿Qué es lo que hace Lucas? Nos presentan a Jesús, el cual se presenta ante Juan, que va a pasar por agua. Que el mismo Juan dice, es que ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si yo debiera ser bautizado por ti? Y es interesante la respuesta de Jesús. Tenemos que mostrar la justicia de Dios. Entonces Jesús, al igual que el pueblo de Israel, pasa por agua. Y una vez que Jesús pasa por agua, sale del agua y ahora va al desierto. Los evangelistas nos llevan ahora a la historia del desierto, donde es tentado. Pero a diferencia de Israel, Jesús no falla, Jesús vence. Entonces la tentación en el desierto nos enseña que Jesús es el perfecto vencedor y solamente refugiándonos en Él es que tú y yo podemos caminar en victoria. No caigamos en el error de estos evangelios morales. Y por otro lado, le decía yo el evangelio de la prosperidad que busca tomar promesas dirigidas al reino de Dios para personalizarlas hacia los deseos o bienestar de cada persona. Le pongo este ejemplo. En el libro de Josué hay un pasaje que Dios le habla a Josué y le dice, yo te he entregado todo lo que pise la planta de tu pie. Y muchos toman este pasaje como una promesa para que reclames todo aquello que anheles. ¿Qué anhelas? ¿Una casa? ¿Un auto nuevo? ¿Un mejor trabajo? ¿Un mejor puesto? ¿Un mejor sueldo? ¿Viajar? ¿Tener riquezas? ¿Teléfonos? ¿Qué sé yo? Mira, la Biblia dice que todo lo que pise la planta de tu pie, entonces si tú lo anhelas, es más, písalo con tu pie y reclámalo. No, ese no es el propósito del pasaje. Dios le está hablando a Josué acerca de una tierra que prometió a Abraham como parte de un pacto hecho también con Abraham. Y ese pacto decía que su descendencia, que la descendencia de Abraham, sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo, las cuales no se podrían contar. Y que les daría una tierra. Todo esto, el propósito no era hacer un pueblo innumerable o tener una tierra propia. El propósito de todo esto era para que las naciones fueran benditas en él. ¿Y cómo las naciones han sido benditas en Abraham? A través de Cristo. Porque el tema es Cristo. Y otro ejemplo de estos evangelios de prosperidad es precisamente el que nos ocupa hoy, el principio de la siembra y la cosecha. Este principio presentado en Gálatas muchas veces es usado para, de una manera, enseñarle a las personas a invertir en asuntos espirituales, como es orar, como es estudiar la Biblia, como es asistir a la iglesia o servir en el ministerio, y de esa manera puedan reclamar la bendición que se merecen, que ahora Dios les debe, ¿no? Entonces, mira, lee tu Biblia, participa en un culto de oración, asiste a la iglesia, sirve en el ministerio para que Dios te dé aquello que tú anhelas. Y ese no es el mensaje del Evangelio, no es el mensaje de la Biblia, ese no es el principio de la siembra y la cosecha.
No sembramos para nuestros deleites, sino para agradar a Dios. Como dice el pasaje que acabamos de leer, sembramos haciendo el bien, sembramos bendiciendo a los demás. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Cuando Pablo nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, entonces entendemos que no se trata de una siembra fácil. Entendemos que es una cosecha que no brota de manera instantánea y como nosotros quisiéramos o deseamos. Es por eso que de repente en la iglesia muchas personas se desaniman, en el cristianismo muchas personas se desaniman. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver resultados inmediatos. Y entonces viene un sentido de frustración, ¿no? Pastor, es que el hermano no cambia. Pastor, es que la iglesia no cambia. Pastor, es que mi esposo no entiende. Pastor, es que mi hijo no aprende, etcétera. Porque anhelamos muchas veces una cosecha inmediata. Pero si atendemos a lo que Pablo dice en Corintios, pues quizá muchas veces ni siquiera a nosotros nos toque ver la cosecha. Dice Pablo que uno siembra, otro riega y otro es el que cosecha. Mas Dios es el que da el crecimiento. Entonces, mi hermano, mi hermana, como cristianos, nosotros sembramos sabiendo que la cosecha glorificará a Dios. Lo veamos o no en esta vida. En la eternidad nosotros sí seremos testigos de toda la cosecha, pero quizá en esta vida no. Mire, pensemos en los patriarcas. Noé construyó un arca. Abraham dejó a su tierra y a su parentela. Moisés liberó y guió a un pueblo a una tierra a la cual ni siquiera le entró. Josué conquistó una tierra. David estableció un trono. Salomón edificó un templo. Todos ellos lo hicieron teniendo en mente la promesa de un descendiente que bendeciría eternamente. Y sin embargo ninguno de ellos conoció a Cristo, que es la cosecha. Pero nunca se cansaron en sembrar. Y sin embargo, Pablo nos anima a no cansarnos de hacer el bien, puesto que sí habrá bendiciones que nos tocará cosechar. Como hijos de Dios, siendo adoptados por Cristo, no nos cansemos de sembrar, en especial bendiciendo a otros adoptados por el mismo sacrificio con el cual ganamos esta adopción. No perdamos la oportunidad, mi hermano, mi hermana, de vivir esta adopción sembrando bendiciones para con los demás, especialmente para con los hijos de Dios. ¿Qué siente usted cuando alguien bendice a sus hijos? ¿Qué siente cuando alguien de repente apoya a uno de sus hijos con alguna necesidad que tiene, ¿no? Si de repente su hijo es medio lento para aprender matemáticas y de repente uno de sus amigos le enseña algo de matemáticas o de inglés, ¿no? O le ayuda a entrar a una universidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué siente cuando alguien tiene algún detalle con uno de sus hijos, que le regala un dulce, que le regala, no sé, ropa? ¿Qué siente usted? ¿Qué cree que siente Dios cuando nosotros bendecimos a sus hijos? Por eso Pablo habla especialmente de bendecir a los hijos de la fe. Sin embargo, es triste ver que muchos son más atentos con personas que ni siquiera conocen a Dios que con los propios hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque consideran que no lo merecen. Es triste ver cómo somos más propensos a admirar figuras que ni siquiera comparten nuestra fe que a nuestros hermanos que también están luchando y que también están corriendo la carrera en Cristo. Como decía Pablo, la carrera que nos es propuesta. Sin embargo, no los admiramos porque consideramos que son imperfectos. Pero eso sí, admiramos al artista, al músico, etcétera, cuando ni siquiera tiene noticias de Dios. Mi hermano, mi hermana, no seamos esa casa o no seamos esa tierra que no honra a sus profetas. Bendigamos y honremos especialmente a nuestros hermanos y gocémonos en la adopción ganada por Cristo para con nosotros, y esa es nuestra palabra de esperanza. Dice el Evangelio de Juan: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, les dio el privilegio de llegar a ser
hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos muchas gracias. Porque sí, Padre, es un privilegio ser hechos hijos tuyos. Y damos toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús, quien por su sacrificio nos ha dado esta adopción, nos ha dado este derecho y este privilegio. Pero de nada nos sirve, mi Dios, si no bendecimos a los demás. De nada nos sirve si vivimos para nosotros mismos. Mi Dios, ayúdanos a ser de bendición para otros, y en especial para los de la fe. Te damos muchas gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, tengo avisos para todos ustedes. Este 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre, a las 6 de la tarde, tenemos una conferencia que se llama ¿Por qué me comporto así? Es un abordaje hacia nuestros patrones formativos, un análisis hacia todos aquellos patrones que nos han formado y que han configurado nuestro comportamiento, y haremos un análisis de todo esto frente a la palabra de Dios. El ponente es el pastor David Pedraza. Le animo a que nos acompañe sábado 11 de noviembre, 6 de la tarde. Esto será en el Salón A de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, un salón pequeño, por lo tanto el cupo es limitado. El evento es gratuito, pero solamente se pueden registrar en línea. Le invito a que visite la página de Facebook, donde usted encontrará la liga o el código QR que lo llevará inmediatamente al formulario donde usted podrá registrarse y puede acompañarnos a esta conferencia. También invitarlo, tenemos el 17 y 18 de noviembre nuestra cumbre global de liderazgo. Tenemos boletos a la venta ahí debajo del domo. Esto será en el Teatro del Complejo Cultural Universitario, en el CCU de la UAP. Acompáñenos, es un evento maravilloso donde líderes, los principales líderes de las principales empresas en todo el mundo nos comparten sus experiencias y consejos para desarrollar también nuestro liderazgo, no solamente en empresas, sino hasta en nuestro hogar o en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, acompáñenos a la Cumbre Global de Liderazgo que se llevará a cabo este 17 y 18 de noviembre. Les recuerdo que el 2 y 3 de diciembre también tenemos nuestro retiro de familias en el Centro Vacacional Metepec. También usted puede encontrar mayor información y costos en la página de Facebook de Familias Torrefuerte, o puede ponerse en contacto con el Ministerio de Familias Torrefuerte para recibir más información o para adquirir también su boleto para el retiro. Como siempre, invitarlo, mi hermano, mi hermana, a nuestros cultos dominicales, 8:30, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde, y este domingo 29 de octubre, por favor acompáñenos, porque hoy precisamente quiero mandarle un saludo cariñoso y un abrazo fraternal, Pastor René Zapata. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, pastor, que Dios me lo bendiga mucho. Este domingo a las 7 de la noche tendremos un servicio de acción de gracias por los 90 años de nuestro pastor. Entonces le pido que nos acompañe ahí a la Iglesia Bíblica Torrefuerte este domingo por la tarde-noche, 7 de la noche. Llevaremos a cabo un servicio de acción de gracias, donde daremos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Tengo que decirlo, no es un culto a nuestro pastor, porque el culto es a Dios. Nosotros glorificamos a Dios, pero Dios nos manda a honrar a nuestros padres y a nuestros pastores. Y por lo que ha significado el pastor en la historia de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, es que queremos hacer este culto para glorificar a Dios y dar gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Si tiene tiempo, por favor, regálese unos minutitos para contactar al pastor y enviarle un abrazo, una felicitación. Y bueno, en atención a todos aquellos que nos han escrito, que nos han dejado un saludito, quiero regresar la cortesía. Tengo por aquí a Alfredo Hernández, tengo a mi hermanita Leo Patiño, que nos mandan bendiciones y saludos, María Sara González, Caro Jiménez, tengo también por aquí, todos nos saludan y nos mandan bendiciones. Déjame ver, es que ya se me movió aquí el chat. Me quedé con Caro Jiménez, está Hanna, está Álvaro Barojas,
Adriana Ortiz, está Eva Salazar, Vicky Ruggiero, mi hermanita Angie Pedraza, está mi hermanita Silvia Mancilla, que dice, los temas de los miércoles han sido muy edificantes, Pastor Torrefuerte, me recuerdan Josué 1.8, gracias por actuar y guiarnos en nuestra caminar, gracias a Dios, hermanita, gracias a Dios y gracias a su palabra, que es la que nos guía. La verdad es que sí, los temas de miércoles han sido también muy buenos y ya estamos planeando lo del próximo año. Mi hermanita Miriam Breed, mi hermanita Mónica Gordillo, saludos, Hilda Bandera, mi hermano y amigo Marco Antonio Vázquez, qué gusto saludarte, Pamela Villegas, que nos manda bendiciones, Marilda Maldonado, también nos manda bendiciones, muchas gracias mi hermanita. Está José Juan, amigo, Dios te bendice, Alejandra Villa, debemos progresar tras los pasos del maestro. Así es, claro que sí, somos seguidores de Cristo, Él es al que hay que seguir. Mi amigo Gerardo Arellano, qué gusto amigo, un abrazo. También tengo por aquí saludos de Isaac, y acaba de entrar Esther Mendoza, Dios le bendiga hermanita. Y mi hermano, se lo pido encarecidamente, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.